Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Vamos a seguir con el sermón de la llanura. Vamos a hablar de justicia y misericordia. Misericordia en el juicio. Después de establecer el principio fundamental del amor y cómo Mashiach nos ha dado el ejemplo del amor verdadero, Yeshua se basa en esto. Muestra cómo el amor genuino conduce a ser misericordioso con los demás. Sean misericordiosos como también su Padre es misericordioso. La misericordia es necesaria solo cuando alguien es culpable. Si nadie ofendiera a nadie, la misericordia sería irrelevante. Así como el amor divino se prueba por el hecho de que Mashiach murió por los impíos antes de que fueran merecedores de tal amor, así también se nos instruye a ser misericordiosos con aquellos que nos han victimizado de alguna manera. ¿Quién de nosotros no ha experimentado la misericordia de Elohim? De hecho, no hay otra cosa que el hombre pueda dar a otro hombre sino misericordia, porque es lo único que habiéndolo recibido puede extender a los demás con gracia. Es cierto que también debemos extender justicia, pero en la medida de que vayamos aprendiendo y somos imperfectos, nuestra medida de justicia es ineficaz y muchas veces errada. Pero no podemos errar con la misericordia. Ahí no hay forma de errar, ¿sí? Podemos equivocarnos o dudar acerca de la justicia que debemos ejercer, pero nunca de la misericordia. Si esa es la base de nuestro comportamiento, como nos es pedido, porque misericordia quiere no sacrificio, ciertamente estaremos practicando la justicia que Elohim requiere de nosotros. Debemos estar eternamente agradecidos por la misericordia de Elohim con nosotros, debido a que Él es misericordioso. También lo es la ley divina, que es la expresión de su mente y de su voluntad. La ley del jubileo da gracia y misericordia a los deudores. Nosotros también debemos extender esa misericordia a nuestros hermanos porque no son ni mejores ni peores que nosotros. Debemos ver a la raza humana como lo que es, necesitados. Ciertamente la humanidad necesita justicia para reparar tanto daño y dolor y sufrimiento, pero antes que eso, necesita misericordia. La ley de la igualdad de pesos y medidas. En su sermón, Yeshua pudo haber introducido muchas leyes para ilustrar y aplicar la misericordia de Elohim, pero la que registran tanto Matías como Lucas es la ley de pesos y medidas iguales. No juzguen y no los juzgarán a ustedes. No condenen y no los condenarán a ustedes. Perdonen y se les perdonará, dice Lucas. Matías registra un poco más de lo que Yeshua enseñó, que explica con mayor detalle los juicios de la ley. No juzguen para que no lo juzguen a ustedes, porque con el juicio con que ustedes juzguen, los juzgarán, y con la medida con que midan, los medirán. Esto deja claro que Yeshua dio un comentario sobre la ley que se encuentra en Vayikra y en Devarim. En Vayikra establece este principio en el contexto de tratar a los extranjeros como iguales. El contexto completo dice, cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo perjudicarán. El extranjero que reside con ustedes será para ustedes como uno de sus ciudadanos. Lo amarán como ustedes mismos, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Mitzrayim. Yo, Yahweh, soy su Elohim. No falsificarán las medidas de longitud, de peso o de capacidad. Tendrán una balanza honrada, pesas honradas, una libra honrada, una onza honrada. Yo, Yahweh, soy su Elohim que los libró de la tierra de Mitzrayim. Esto está en Vayikra 19. Era común en aquellos días, como lo es incluso hoy, tratar a las personas con un nivel de amor menor si no pertenecían a la propia raza, nación, religión o denominación. Pero Elohim prohíbe esto en la ley, recordándole a Israel que ellos también fueron maltratados cuando eran extranjeros en la tierra de Egipto. El equilibrio de la justicia debe ser el mismo para todos los hombres, ya que todos deben ser tratados con igualdad e imparcialidad, con el mismo estándar de medida. Si los judíos trataban a los extranjeros con discriminación, ciertamente no estarían amándolos como a sí mismos. Este es el amor, tal como lo define la ley de Elohim. En Devarim vemos la misma ley reformulada en el contexto de la condena de Elohim a Amalek
por negarse a seguir esta ley. Aquí Amalek se presenta como el ejemplo de cómo no actuar con respecto a la ley de pesos y medidas iguales. No tengas en tu bolsa pesas alternas, una más grande y una más pequeña. No tengas en tu casa medidas alternas, una más larga y otra más corta. Debes tener pesas completamente honradas y medidas completamente honradas si quieres durar mucho en el suelo, que Yahweh Elohim te está dando. Porque todo el que hace esas cosas, todo el que negocia con engaño, es aborrecible para Yahweh Elohim. ¿Recuerda lo que te hizo Amalek en tu viaje? Después de que saliste de Misraim, cómo sin respeto Elohim te sorprendió en la marcha cuando estabas agotado y fatigado y acuchilló a todos los rezagados de tu retaguardia. En el caso de Amalek, trataron a los extranjeros, a los israelitas, con injusticia. Si hubieran sido compañeros de Amalek, habrían sido bienvenidos, alimentados y alojados. En otras palabras, tenían 2 juegos de pesas y medidas en su casa, por lo que juzgaban a los amalequitas y a los israelitas de manera diferente. Así que Moshe fue llevado a contrarrestar su ataque mediante la guerra espiritual, equilibrando la balanza en la justicia, en un tipo de Mashiach siendo levantado. Entonces, Elohim juzgó a Amalek según su propio estándar de medida. Dado que no había mostrado misericordia a Israel, tampoco se les mostraría misericordia. Debido a que habían pensado en destruir a Israel y robar las riquezas que estaban sacando de Egipto, también sería destruido Amalek al final. Eso está en el capítulo 17 de Shemot. Estas son las leyes y ejemplos que formaron el fundamento de la enseñanza de Yeshua en Matías 7:2 y Lucas 6:37 que leímos. Si nosotros como individuos queremos beneficiarnos de la misericordia de Elohim, también debemos ser misericordiosos. Elohim nos juzgará según la norma de nuestra propia medida. El mayor problema es que aquellos que son santurrones y aquellos que están ciegos a la condición de sus propios corazones no sienten la necesidad de la misericordia de Elohim. Por lo tanto, tienden a ser despiadados con los demás. En los días de Yeshua, los judíos despreciaban a los no judíos como perros inmundos. Si algún no judío se convertía a su religión, seguía siendo tratado de manera desigual. Cuando esos conversos llegaban al templo, se les limitaba al atrio exterior con las mujeres. El letrero de la puerta del patio interior decía: ningún gentil puede entrar más allá del muro divisorio en el atrio exterior del lugar santo. Quien sea capturado será culpable de su propia muerte. Sin embargo, este no era solo un problema judío. No pasó mucho tiempo antes de que la iglesia cristiana comenzara a estandarizar su credo. Luego juzgó a los disidentes como herejes en el intento de adaptar el punto de vista de todos esos credos. Y cuando la congregación más tarde se fragmentó en muchas denominaciones, algunas de ellas trataban mal a otras y a menudo se referían a ellas como gentiles. Algunos ministerios se especializan en exponer a los pecadores y despotricar contra aquellos que no creen en la misma manera. Todos ellos creen que tienen derecho de condenar a los ciegos y sordos por no escuchar su verdad. Parece que no comprenden la ley de Elohim que protege al sordo y al ciego. No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que temerás a tu Elohim. Yo soy Yahweh. Dice capítulo 19 de Vayikra. Estas leyes, si las entendemos por revelación, nos guían hacia la forma en que Elohim quiere ser reverenciado. Lo reverenciamos amando a los impíos, mostrando misericordia a los culpables y a los herejes. Y cuando somos misericordiosos, obtenemos misericordia de acuerdo con el mismo estándar con el que hemos tratado a los demás. Elohim usa nuestra propia vara para medir sobre nosotros. Los santos están llamados a juzgar. No juzguen y no los juzgarán a ustedes. No condenen y no los condenarán a ustedes. Perdonen y se les perdonará. No está mal juzgar. Si estuviera mal, ¿cómo podría Yeshua ser el juez del mundo? Mucha gente se confunde por lo que acá leemos, pero Yeshua se refiere a que no juzguemos con juicio condenatorio. No somos acusadores. Ojo con eso. Pero también nos dice: no juzguen según las apariencias, juzguen con juicio justo. Yahshua en el capítulo, Yahanan, en el capítulo 7, Vayikra 19 dice: no debes hacer juicio injusto, no favorezcas al pobre, ni le muestres deferencia al rico, juzga con justicia a tu prójimo. Los vencedores están siendo entrenados para juzgar al mundo con él.
Shaul dice, ¿acaso no saben que los santos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿cómo no van a poder juzgar pleitos tan pequeños? El principal problema es que tendemos a juzgar antes de conocer todos los hechos y no siempre los tenemos a todos en un momento. Es fácil escuchar algunos hechos y luego emitir un juicio sobre lo que hemos escuchado o visto. Pero Shaul dice, así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Adón. Ese es el tiempo, hasta que venga el Adón, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones de los corazones. En otras palabras, nadie puede juzgar con rectitud hasta que el Adón venga a él con la revelación de los hechos ocultos. En el caso, no estamos diciendo que tenemos que esperar hasta la venida, sino hasta que él revele las cosas. Tampoco podemos determinar la medida de justicia sin conocer el motivo del corazón de los hombres, incluido su propio estándar de misericordia, como vemos en el caso de David. La conclusión es que el juicio justo no es posible sin la revelación divina. Un problema más profundo, que es en realidad lo que Yahshua estaba abordando, es que no vemos el amor y la misericordia inherentes en la ley. Y así, al malinterpretar la ley, emitimos un juicio severo y despiadado. De esta manera, incluso los creyentes tienden a juzgar parcialmente o sin piedad o sin conocer todos los hechos. Hay muchas razones por las que los creyentes no entienden la ley, pero la razón principal es que se les ha enseñado que Yeshua abolió la ley con su muerte en el madero, por lo tanto ya no la estudian porque se ha vuelto irrelevante a sus ojos. Aquellos que rechazan la ley están cegados a su revelación de la naturaleza de Elohim mismo. Están rechazando la ley por segunda vez. Primero la rechazaron los israelitas, ahora la rechazan los creyentes. Parecen estar encerrados en una mentalidad de que la ley es despiadada, que excluye la gracia y el amor, cuando es todo lo contrario. El mismo Elohim que dio el antiguo pacto y la ley de Moshe también inspiró los escritos del nuevo pacto. Sin embargo, algunos argumentan que se trata de dos dioses diferentes, uno vengativo, el otro amoroso. Tal punto de vista acusa a Elohim de tener dos juegos de pesos y medidas en su casa, lo que lo hace violar su propia ley. Cuidado cuando acusamos a Elohim. Muchas formas externas de la ley cambiaron con la llegada del nuevo pacto, pero la revelación básica del carácter de este Elohim de amor permanece sin cambios. Si no entendemos cómo esto puede ser cierto, entonces el problema es nuestro propio malentendido de la ley. El problema no es Elohim mismo, sino nuestra propia tenue comprensión de Elohim. La ley de la generosidad. Yahshua dice, den y se les dará. Medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les dará en su regazo, porque con la medida con que ustedes midan, se les volverá a medir. El pasuk anterior nos dijo que la justicia y la misericordia serían medidas para nosotros de acuerdo con nuestro propio estándar. Ahora vemos que lo mismo se aplica a nuestra generosidad. En otras palabras, nuestra capacidad de amar y mostrar misericordia también nos hace generosos en todos los sentidos. La ley de derechos de las víctimas no solo les otorga a las víctimas el derecho a recibir restitución, sino que también les otorga el derecho a perdonar a quienes las han transgredido. La ley de justicia imparcial no solo significa que el juez debe extender a todos el derecho a obtener la misma justicia, sino que también establece el derecho del juez a otorgar misericordia en la medida en que los pecadores hayan sido misericordiosos con los demás. La ley de la generosidad le da a cada hombre el derecho de regalar lo que posee con el trabajo de sus propias manos y asegura y promete que recibirá más a cambio de lo que ha dado. La recompensa de la generosidad, sin embargo, no es una devolución como tantos pretenden. Cada una de estas tres leyes establece derechos, no deberes. En la ley de derechos de las víctimas, un juez tiene el deber de defender los derechos de todas las víctimas de delitos, pero las propias víctimas conservan el derecho de perdonar. En la ley de justicia imparcial, el juez tiene el deber de administrar justicia imparcial a todos, pero también tiene el derecho discrecional de reducir la sentencia según el nivel de misericordia que el pecador haya mostrado en el pasado.
Esto aplica, sin ir más lejos, a los castigos menores que implicaban azotes. No existían tablas de medidas para determinar la cantidad de azotes de cada caso, sino que precisamente derivaban de la gravedad del mismo, los antecedentes del criminal, ciertas circunstancias que pudieran estar influenciando, etc. Esos eran los factores que el juez tenía que tener en cuenta a la hora de calcular. El derecho del juez a extender la misericordia no debe infringir el derecho de la víctima a recibir justicia. Su deber es administrar justicia. Su discreción al dispensar misericordia requiere que el Ruach lo guíe para cumplir su llamado como juez bíblico. Equilibrar la justicia y la misericordia puede ser difícil, porque tampoco se pueden dejar de lado los derechos de la víctima, quien puede negarse a ejercer misericordia, y el juez deberá aceptar su decisión, dejando el asunto en las manos del Adón. Es por eso que los jueces deben estar bien educados en la ley y deben tener la sabiduría y la comprensión del legislador. Y por eso no cualquiera puede andar por ahí dando opiniones como si tuvieran validad legal. Cuando los jueces apoyan la ley de acuerdo con la mente de Elohim, la gente vive bajo la ley de la libertad. Habla y actúa así como los que deben ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será despiadado para el que no ha tenido misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio, dice Jacob en el capítulo 2. Aquí Jacob se basa en la lección del Arca de la Alianza, el mueble que contenía las tablas de la ley colocado sobre la tapa. Estaba el propiciatorio donde Elohim se sentaba en el trono a juzgar al pueblo. Jacob dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. La palabra griega traducida como triunfo es katakauhaumau. Y significa regocijarse, exaltar, jactarse de ser superior a algo, triunfar, posicionarse por encima de otra cosa. Por lo tanto, la frase podría decir: la misericordia se exalta sobre el juicio o la justicia. Esto no significa que la misericordia se eleve por encima de la justicia, sino que en su sabiduría Elohim ha encontrado la forma de expresar su misericordia sin disminuir su justicia. Por eso el propiciatorio se colocó por encima de las tablas de la ley. Por los deseos y valores de Elohim, la misericordia, por encima de la justicia pura. La justicia de Elohim no carece de misericordia, como muchos les han enseñado. Gloria a Él. El derecho de propiedad. Esto nos lleva a la ley de generosidad que Yahshua mencionó, ¿no es cierto?, en Lucas. Un juez tiene el deber de defender el derecho de un hombre a conservar lo que ha ganado con su trabajo, pero la ley defiende su derecho a ser tan generoso como desee con su propia propiedad. Cuando el sistema tributario de una nación toma más del 10%, o sea, el diezmo, viola la ley de generosidad. Cuando una nación afirma ayudar a los pobres, robando a quienes se han ganado riquezas con su propio trabajo, ¿no?, es una generosidad ilegal que no es bendecida por Elohim. El Estado no tiene el derecho de ser generoso en nombre del ciudadano, aun si lo hiciera bien, sí, cosa que ciertamente no sucede en la vida real. De hecho, esta es una de las maldiciones por desobediencia. La ley de la generosidad establece el derecho de los hombres a dar de lo que poseen. Si deseo ayudar a un pobre, tengo derecho a ser generosa con mi propiedad. No tengo derecho a robarle a mi vecino para dárselo a los pobres. Las naciones que roban dinero o propiedades a quienes se lo han ganado con su trabajo no están realmente tratando de ayudar a los pobres. Por favor, entiendan que robar no quiere decir que vengan con armas o algo por el estilo, sino simple y sencillamente están quitando más de lo debido. Estas naciones simplemente buscan poder, codician el poder del pueblo para ser generoso. Al robar a sus ciudadanos, infringen el poder y la capacidad de la gente para ser generoso. Al reclamar el derecho a grabar, también reclaman el derecho a grabar a quienes deseen y a eximir a quienes deseen. De ahí que se apropien del poder de enriquecer a unos pocos privilegiados con exenciones fiscales a expensas de la mayoría. Cuanto más personas se empobrecen, su solución es aumentar su propio poder para grabar, es decir, para poner impuestos. Grabar con B corta. El derecho a ser generoso es el derecho a ser como Mashiach, viviendo bajo los sistemas de las bestias.
El reino de Elohim funciona con generosidad, no con cleptomanía. En una cleptocracia, ¿sí? Gobernar por medio del robo, la gente se ve obligada a ocultar sus activos a los ladrones del gobierno y esto suprime la generosidad. Hace de todos personas culpables, porque la gente comienza a concentrarse más en retener y ocultar activos que en ayudar a los pobres. Crea una relación de confrontación entre el gobierno y el pueblo. Hace de la gente criminales, tramposos, mentirosos. Esta fue la situación en Yahudá del siglo I, ¿sí? Bajo el gobierno romano. Roma tenía el corazón de una bestia, no el corazón de Elohim. Los publicanos, lo que eran los recaudadores de impuestos, eran despreciados y excluidos del templo y la sinagoga. Sin embargo, la gente pareció olvidar que su cautiverio era un juicio de Elohim. Sus antepasados habían dejado de lado la ley divina en favor de las leyes de los hombres, por lo que Elohim los sentenció a vivir bajo las leyes de los hombres. Hoy pasa lo mismo. El juicio les mostraría por dura experiencia que dejar de lado la ley divina no traería libertad, felicidad y prosperidad, sino esclavitud, desesperación y pobreza. Lo mismo es cierto hoy bajo el misterio Babel, excepto que el sistema de bestias de hoy es un gobierno secreto y oculto. De ahí misterio. Debido a que la gente no sabe que ha sido esclavizada por un gobierno que no es del todo humano, hierro mezclado con barro, está más contenta que los judíos, que los judíos del primer siglo bajo Roma. Está tranquila, cree que son libres. Cree ser libres, se duermen más. Debido a que la gente está más contenta, se les da más libertad aparente, siempre predeterminada y con los límites señalados por el propio sistema. Siempre que paguen sus impuestos, no busquen derrocar a sus gobernantes. La ley de la generosidad está algo restringida por el cautiverio porque el gobierno ha usurpado la capacidad del pueblo para ser tan generoso como quisiera. Realmente aún no comprendemos el poder de esta ley. Sin embargo, Yahshua habló de eso en el contexto del dominio de Roma. Sus palabras deben haber dejado incrédulos a la mayoría de su audiencia, especialmente aquellos que interpretaron sus palabras de acuerdo con la mente carnal. ¿Realmente quiso decir que puedo hacerme rico siendo generoso? ¿Es la generosidad el camino hacia la riqueza? Vamos a ver este tipo de donaciones como una inversión empresarial en la que esperamos grandes beneficios a cambio. Bueno, en la actualidad mucha gente lo cree. La mente carnal puede inducir a las personas religiosas a hacer grandes ofrendas a los predicadores de la prosperidad, quienes les prometen una recompensa considerable. Por lo general, el resultado es que el predicador de la prosperidad se vuelve rico, mientras que la mayoría de la gente permanece empobrecida. Sin embargo, la riqueza del predicador se presenta como el ejemplo que prueba que el sistema funciona. De esta manera, las palabras de Yeshua se desvían de la generosidad a la inversión. Si invierto dinero en un negocio, espero obtener una ganancia, porque esa es la naturaleza del negocio. Sin embargo, Yeshua no estaba hablando de inversiones comerciales. De hecho, dijo todo lo contrario. Y al que lo había invitado le dijo, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te vuelvan a invitar a ti y quedes recompensado. Pero cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás feliz porque ellos no te pueden recompensar, pero quedarás recompensado en la resurrección de los justos. Está en el capítulo 14 de Lucas. Yahshua probablemente también explicó esto en su sermón cuando se insinúa, cuando dice, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen lo mismo incluso los recaudadores de impuestos? La generosidad no es realmente generosidad o amor si uno espera que sea económicamente rentable. Cuando los predicadores nos inducen a ser generosos al ofrecer tiempo, pero lo tratan como una inversión comercial, enseñan la ley de inversión gnóstica bajo la apariencia de la ley de generosidad sin distinguir entre las dos. A menudo el motivo es la codicia personal del predicador expresada bajo una apariencia de espiritualidad y el rubor de codicia también se transmite a la gente. La inversión no es algo necesariamente malo en la vida secular, pero no se basa en el amor incondicional y no tiene nada que ver. Un agricultor puede invertir en su campo, un empresario en su empresa, sin que eso sea necesariamente negativo, pero no debe confundirse con la ley de la generosidad. Está condicionado a recibir un rendimiento rentable, por lo tanto, siempre tiene el potencial de estar motivado por la codicia.
Cada inversor, por lo tanto, debe buscar los motivos de su propio corazón. Pero insisto, ese no es el tema aquí. El tipo de amor que Yeshua propugnaba no tiene nada que ver con ganancias o lucros. El amor de Elohim se expresa dando sin pensar en recompensa. El amor ágape de Elohim, por definición, excluye la codicia y no es egoísta de ninguna manera. Ese amor es el fundamento de toda la ley y cualquiera que desee cumplir la ley solo puede hacerlo con un corazón de perfecto amor. Bien, habiendo terminado la charla, damos por encerrada, agradecemos al Adón por todas sus bendiciones y que continúe trayéndonos de sus revelaciones. Shalom a todos, hermanos.